mis amados hermanos, doy gracias a Dios por la oportunidad de estar nuevamente con ustedes compartiendo mi cuaderno espiritual. Este mes estamos hablando acerca de los dones espirituales y esta semana el enfoque ha sido sobre ¿cuáles son mis dones? Primero a los Corintios capítulo 12 versículo 28 dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, lo segundo profetas, lo tercero maestros, luego milagros, después dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, diversidad de lenguas. Al final del capítulo 12, Pablo está hablando acerca de varias formas de servicio en la iglesia. Algunas ya las habían mencionado y otras aparecen aquí por primera vez. Y en la cabeza de la lista él coloca a los apóstoles, quienes eran incuestionablemente las grandes figuras de la iglesia. Su autoridad no estaba confinada a un solo lugar, no tenían un ministerio localizado, sino que se extendía por toda la iglesia. ¿Por qué tenía que ser así? Porque la calificación esencial de un apóstol era haber estado con Jesús durante su ministerio público y ser testigo de su resurrección. Los apóstoles eran los que habían estado en íntimo contacto con Jesús en los días de su carne y en los de su poder resucitado. Jesús nunca escribió ningún libro que sepamos, pero él escribió su mensaje en personas que eran los apóstoles. No hay ceremonia humana que pueda conferirle a una persona una autoridad real. Eso debe venir siempre del hecho de haber estado con Jesús. Una vez alguien le dijo a un predicador después de un culto: pastor, usted ha predicado hoy como si viniera directamente de la presencia de Dios. El pastor contestó con naturalidad: tal vez así fue. El que viene de la presencia de Cristo tiene autoridad apostólica. Luego Pablo pasa a mencionar la profecía. No nos daría una idea más clara del sentido de esta palabra si la tradujéramos o la entendiéramos como predicación. Nos hemos pasado asociando la profecía con la predicción de lo que va a suceder, pero la profecía ha sido siempre proclamación más que predicción. El profeta es el que vive tan cerca de Dios que conoce su mente, su corazón y su voluntad y puede hacérselo saber a los demás. Precisamente por eso su función es doble, porque aporta reprensión y advertencia, diciéndole a la gente que su manera de vivir no está de acuerdo con la voluntad de Dios, y aporta también consejo y dirección, buscando la manera de encaminar a la gente como Dios quiere que vaya. Luego se añaden a los maestros. Es imposible exagerar la importancia de los maestros. En aquellos tiempos eran los que tenían que edificar a los convertidos por la predicación de los evangelistas y los apóstoles. Ellos tenían que instruir a hombres y a mujeres que no sabían literalmente nada del evangelio. Su tremenda importancia consistía en esto. Por ejemplo, el primer libro de la Escritura no se escribió hasta tal vez alrededor de los años 60 después de Cristo. Es decir, unos 30 años después de la crucifixión. Tenemos que pensar que era un tiempo en el que no existía la imprenta y los escasos libros que existían se tenían que copiar a mano, lo que los hacía inaccesibles por su precio para la mayoría de la gente. En consecuencia, la historia de Jesús se tenía que transmitir oralmente al principio, y esto lo tenían que hacer los maestros. También Pablo habla acerca de los que tienen la habilidad de ayudar. Eran las personas que se encargaban de socorrer a los pobres, los huérfanos, las viudas, los forasteros, los marginados. Desde su mismo principio, el cristianismo era algo eminentemente práctico. Puede que uno no tenga la facilidad de palabra ni el don de predicador, pero si está dispuesto a ayudar al que sea, estará haciendo la obra de Dios. Pablo también habla acerca de los que gobiernan. Algunas versiones dicen los que administran. La palabra griega es muy interesante, porque esta palabra se refiere literalmente al trabajo de un piloto que dirigía la nave al puerto entre las rocas, entre los escollos. De esa palabra griega proviene la palabra española gobierno. Pablo se refiere a los que llevan la administración de la iglesia, y esta es una labor tremendamente social. El predicador, el maestro ocupan el centro de la escena, pero esto no podría hacerse si no fuera por los que están atrás de bastidores, los que arriman el hombro a la diaria labor rutinaria de la administración. Y por último, Pablo lista el don de lenguas y la habilidad de interpretarlas.
Esta cuestión de las lenguas causaba mucha confusión en la iglesia de Corinto y actual. Era frecuente que en el culto alguien se pusiera en éxtasis y lanzara un torrente de sonidos ininteligibles en una lengua desconocida. Este era un don extremadamente codiciado por los corintios, porque se consideraba que era lo más espiritual. Para la congregación esto era algo que no se podía entender. A veces la misma persona era capaz de interpretar lo que había dicho, pero por lo general se requería que otro tuviera el don de interpretarlo. Pablo jamás pone en duda la autenticidad del don de lenguas, pero se daba perfectamente cuenta de que tenía sus riesgos, porque el éxtasis y una cierta clase de autohipnotismo son muchas veces difíciles de distinguir. Pero en el siguiente capítulo, Pablo va a pasar a hablar de algo mayor que todo. El peligro siempre está en que los que tienen diferentes dones puedan estar en desacuerdo entre sí. Pero el amor es la única cosa que puede armonizar la iglesia en una unidad perfecta. Así que Pablo entra a hablar del amor. ¿De qué nos sirve esto? Tenemos que saber cuáles son nuestros dones, pero es más importante que sepamos que son para edificación de la iglesia y que debemos hacer uso de ellos en amor. Que Dios te bendiga.